casi 1 a 1, ¿sí? Pues en la parte ya de mortalidad, pues la incidencia pues fue bastante pues, baja, menor pues al 1% pues para hombres y para mujeres. Y pues realmente pues la otra parte pues que realmente habla acerca pues de la perforación, pues esta tasa varía entre el 16 y el 40%. Sin embargo pues realmente también tiene otros factores de aparición pues este riesgo, que son las edades pues, pues en pacientes jóvenes o mayores, ¿ok? Dentro de la etiología, pues realmente pues siempre vamos a ver que hay una obstrucción mecánica pues en la luz apendicular, que va a provocar pues un proceso de inflamación. Sabemos pues que también el apéndice pues alberga pues de forma de la microbiota bacteriana pues algunas bacterias pues anaeróbicas, incluida pues como la E. coli y pues otras familias de los bacteroides. Y en población pediátrica pues siempre hablamos que la causa más frecuente va a ser la hiperplasia linfoide, aunque también no podemos descartar pues otras etiologías, como una obstrucción por parásitos, como la puede ser la Ascaris umbilicoide. Bueno, entonces ya hablando un poco de los datos anatómicos del apéndice, tenemos primero que este se va a desarrollar a partir de del quinto mes de gestación y van a ser en la confluencia de las 3 cintillas del colon derecho. Como pueden ver ahí en la imagen, pues se alcanza como a observar las 3 cintillas, en donde tenemos, o 3 tenias también llamadas, que es donde tenemos la tenia libre, la tenia mental, que se deriva del aumento mayor, y la tenia mesocólica. Se alcanzan a ver ahí como que cuando están esas 3 y ellas confluyen, o sea, como que se unen, de ahí pues se origina el apéndice. Este suele tener un diámetro longitudinal de entre 2 a 20 centímetros, que en promedio va más o menos de 9 a 10 centímetros. Y en cuanto a su grosor, da un máximo de hasta 1 centímetro, o pues 10 milímetros. Esto es muy importante porque además de eso, su grosor, ya a la hora ahorita más adelante cuando lo vayamos a ver en diagnóstico, en cuanto a la ecografía, esto pues nos puede dar una indicación de que está en un proceso inflamatorio o que la refieran como que está hematosa. Dale a la siguiente, por favor. Listo. Entonces ahora hablando en cuanto a su irrigación, entonces tenemos que, pues de entrada vamos a tener a la aorta, que de esta se va a derivar lo que es la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, que esto va a dar una rama ileocólica y a su vez en la parte terminal de esta rama, dale a la siguiente, va a dar una rama apendicular, entre otras ramas, ya sea ramas cecales, ramas iliales, va a dar una rama que es la que conocemos como arteria apendicular, y con esto va a tener el proceso viriforme, que es el que le va a dar básicamente toda la circulación o irrigación al apéndice en su diámetro. Dale a la siguiente para hablar del drenaje. El drenaje pues es muy, por así decirlo, muy sencillo de explicar. El drenaje se explica con como ese dicho, por así decirlo, de la vena sigue la arteria. Entonces, como tenemos arteria ileocólica, tenemos vena ileocólica, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, y todo esto va a drenar a lo que es el sistema porta hepático o a la vena porta, que va a ir al hígado. Esto, y en cuanto también al drenaje linfático que tenemos, pues la importancia de esto al hígado, y lo que, pues un dato como para tener en cuenta, es que todo este drenaje es una de las causas o como lo que más influye a la hora de hablar de neos hepáticas, ¿sí? Porque, pues como sabemos, la neoplasia hepática más frecuente va a ser la metastásica por este mismo drenaje. Y por último tenemos las variaciones anatómicas. ¿Qué son esas? Exacto. Las variantes anatómicas de cómo se puede presentar el apéndice. Entonces tenemos a las dos principales, que es la retrocecal y la pélvica. En cuanto a la retrocecal, hay que tener muy de importancia que, como pueden ver, pues está, como su nombre lo dice, por detrás del colon, y muchas veces de acuerdo a su diámetro y la condición del paciente. Por ejemplo, en mujeres embarazadas donde el útero empieza a desplazar las estructuras adyacentes, puede que si tiene este apéndice retrocecal, cuando el útero desplace el colon, el, el, el,
El apéndice puede llegar incluso a ocupar espacio incluso del hipocondrio derecho. Entonces, en estas pacientes, cuando empiezan a presentar inflamación del apéndice, las embarazadas, ellas pueden presentar, digamos, una alteración en las manifestaciones clínicas como lo que es el dolor en flanco derecho o incluso puede llegar a sentirse en hipocondrio. Digamos como importancia. Pero bueno, tenemos entonces sí, la retrocecal, la pélvica, que son las más frecuentes, y luego tenemos la subcecal, que es un poco menos frecuente, y las que tienen que ver con la posición con respecto al ilio, que vamos a tener la preilial y pues la posilial. Dale la siguiente. Bueno, ya hablando un poco de la fisiopatología, pues como nosotros sabemos, se divide como en 4 fases y además esas 4 fases se pueden dividir, digamos, o se puede subdividir en 2 grandes fases. Entonces tenemos la edematosa, la fibrinopurulenta, la gangrenada y la perforada, que a su vez podemos dividirlas como fases complicadas y fases no complicadas. Las no complicadas serían las 2 primeras y las complicadas serían las 2 últimas. Pásala, por favor. Entonces, primero lo que tenemos es la fase congestivo-catarral. Como sabemos, pues y ya que nos explicaron en la etiología, hay múltiples causas que me pueden generar esta apendicitis. Digamos que en los jóvenes es más común la hiperplasia linfoidea frente a los adultos, que es más común el fecalito. Entonces, como sabemos, el fecalito en vez de irse por el colon ascendente, lo que termina es yéndose o sí, obstruyendo la luz apendicular. ¿Eso qué hace? Como sabemos nosotros, pues generalmente el apéndice secreta moco. Entonces, eso hace como esa luz apendicular está obstruida, pues no sale, se empieza a acumular ese moco, lo cual hace que se aumente la presión intraluminal del apéndice, generalmente pues más de 85. ¿Esto qué hace? Obviamente que aumente su tamaño, aumente su volumen y hace que la capa serosa pues toque, digamos, las fibras nerviosas viscerales. Entonces las estimula y genera precisamente ese dolor de característica visceral, es decir, un dolor más inespecífico, un dolor que puede empezar en el epigastrio o a nivel del mesogastrio, y pues lo que va a hacer es que esto va a ocurrir en las primeras horas. ¿Qué más importante en este caso también? Que debido a ese aumento de esa presión, pues también se va a sobrepasar la presión de las venas. Esto va a hacer que se colapsen, esto pues genera también que haya una ingurgitación vascular, que eso va a ver en las siguientes fases cómo es que esto se termina complicando. ¿Qué me importa también saber en esta fase? Es que todavía no hay una proliferación bacteriana. Por ende, ese paciente que se llega a operar, pues no necesita posoperatorio antibiótico. Le podemos poner líquidos endovenosos, analgésica y se puede ir para su casa sin antibiótico. Luego llega ya la fase fibrinopurulenta. Resulta que por ese colapso, ese retorno venoso, también se termina colapsando pues la circulación arterial. Por ende, eso hace que ese apéndice se empiece a agrietar, se generen microperforaciones, se generen ulceraciones de la mucosa, lo cual hace ahí sí que se genere translocación bacteriana. Bacterias como ya dijo mi compañero, bacterias como E. coli, bacterias como bacteroides frágiles, y estas bacterias pues lo que van a generar es un exudado precisamente purulento, que es como se caracteriza, digamos, esta fase. Digamos que la característica esencial en este caso es que todavía no hay un compromiso de la serosa. Ya se afectó sí la submucosa, se afectó la mucosa, pero aún no se ha perforado la serosa, por tanto tampoco es necesario poner antibióticos postoperatorios en este caso. Obviamente, como sabemos, antes de operar a un paciente sí hay que ponerle profilaxis antibiótica porque vamos a intervenir la piel, pero postoperatorio no es necesario todavía. Pásala por ahí. Luego llegamos a ya lo que es la gangrenosa. Esta ya es que ese aumento de esa presión intraluminal llega a tal punto de un infarto venoso, ya hay un compromiso de la serosa, ya hay necrosis de la pared. Entonces vamos a ver ese paciente que ya tiene fiebre, ese paciente que ya tiene taquicardia, ese paciente que tiene leucocitosis, y ya podemos encontrar un poco más un dolor localizado ya a nivel del cuadrante inferior derecho, que es en la fosa ilíaca derecha. Y posteriormente pues tenemos la perforada, que como su nombre le indica, precisamente ya hay una perforación de la pared pesapendicular, por tanto se va a liberar todo el material furulento, todo el material pues fecal a la cavidad abdominal, lo cual precisamente nos va a llevar a lo que conocemos como la peritonitis generalizada purulenta fecal, que es una de las mayores complicaciones en estos pacientes, y de acuerdo a, digamos, a cuál podemos encontrar, vamos a ver qué es el tiempo o es establecido para darle antibiótico a un paciente. Puede irse hasta los 7 a 14 días o 21 días, dependiendo de qué tipo de peritonitis nosotros vamos a ver, que igual más adelante los vamos a hablar. Pasar, por favor. En cuanto al diagnóstico, realmente la guía nos dice que establecer el diagnóstico es un poco, digamos, complicado o es un desafío,
Por ende nos dice que es mejor, digamos, darle un enfoque individualizado a cada paciente según la probabilidad de la enfermedad, según el sexo y según la edad de la paciente. Pero digamos que en términos de esta exposición queremos abordar cada punto para que cada uno sepa cómo nosotros podemos dar un diagnóstico en urgencias de nuestros pacientes. Entonces, tenemos importante 3 pilares, lo que es la clínica, lo que es el examen físico y lo que es el laboratorio y la imagen. En la clínica, pues nos han enseñado más que todo que existe una triada muy importante, que es la triada Murphy, que nos dice el primero, como ya les había dicho, el dolor migratorio, un dolor que empieza primero en epigastrio, mesogastrio, que posteriormente pues se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. Esto que se puede asociar a fiebre mayor a 38 grados, vómitos, náuseas, incluso pueden haber otras sintomatologías como la diarrea, como el estreñimiento, las flatulencias o pues ya el molestar general como tal. Dentro del examen físico, digamos que también es una triada importante que podemos encontrar, que es la triada de Ulefoy, que nos dice que cuando hay hiperestesia cutánea, cuando hay un dolor abdominal y cuando hay una contractura muscular en la fosa ilíaca derecha, posiblemente estamos frente a una apendicitis. Pero en este caso también es muy importante hablar sobre los signos de irritación peritoneal. Pásale, por favor. Realmente hay muchos signos de irritación para diagnosticar apendicitis, pero pues voy a hablar como uno de los más comunes. Tenemos obviamente uno de los más importantes, que es el McBurney. Como sabemos, pues hacemos una línea imaginaria entre la fosa ilíaca, entre la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Lo podemos dividir como en 3 cuadrantes o 3 tercios. La unión del primer tercio con los 2 tercios internos, estamos ahí frente al punto de McBurney. Si el paciente tiene dolor en este punto, pues decimos que posiblemente tiene una apendicitis. ¿Qué otros signos podemos encontrar? Pues podemos encontrar el signo de Robson. Básicamente es presionar la fosa ilíaca izquierda y el paciente me va a referir un dolor en la fosa ilíaca derecha. Esto lo explicamos más que todo porque hay como ese desplazamiento de los gases desde el colon descendente, digamos en sentido retrógrado, hasta la válvula iliocecal. Entonces, por eso es que se da ese dolor, digamos, contralateral en estos pacientes. Tenemos otros 2 más importantes, que es el signo de psoas y el signo obturador. El signo de psoas nos dice que el paciente está en decúbito lateral izquierdo, como se ve en la imagen, se le va a extender el muslo derecho y este paciente me va a generar un dolor. Acá vamos a ver que el foco irritativo obviamente cercano es el músculo iliopsoas, por eso es que tiene este nombre del signo iliopsoas. El otro es el signo de obturador. El paciente pues está de cúbito supino, es decir, acostado. Flexionamos el muslo derecho, lo que hacemos es una ligera rotación interna y externa. El paciente me genera un dolor. Generalmente esto es más que todo asociado a apendicitis de origen pélvico y acá pues vamos a ver que la irritación es cercano precisamente al músculo obturador interno. Hay otro también es muy importante, eso que podemos encontrar, como lo que es el signo de Aron. El signo de Aron es un dolor que va a generar más que todo a nivel del epigastrio cuando palpamos la fosa ilíaca derecha, o el signo de Dunphy, que es cuando le decimos al paciente que tose y ese paciente le aumenta ese dolor abdominal. Pásalo, profesor. Ahora, ¿qué métodos vamos a usar para diagnosticar estos pacientes? Pues tenemos tanto la imagen como los paraclínicos que nos importan, obviamente el hemograma, porque tenemos que ver la leucocitosis, realmente mayor a 15.000 nos está diciendo de que es una apendicitis aguda. De mayor a 15.000 ya podemos pensar posiblemente una gangrenada o una perforada. Vamos a ver también que va a estar la PCR aumentada y si nosotros queremos hacer un diagnóstico diferencial, podemos pedir un uranálisis y muy importante, mujeres que estén en edad fértil a pedir una beta para no saber si estamos frente a un embarazo ectópico o si tiene una torsión de ovario o algo ginecológico que nos esté diciendo de que posiblemente esto no sea apendicitis, sino otra causa que me está generando este dolor. Dentro de las imágenes, pues tenemos lo que es la tomografía. ¿Qué podemos encontrar en esto? Obviamente que el apéndice está engrosado de tamaño, su pared sea más de 1 milímetro, que su diámetro transverso sea más de 6 milímetros, y también podemos encontrar presencia de apendicolitos, podemos encontrar inflamaciones de la grasa peripendicular o adenopatías perisecales. Entonces, como vemos en esta imagen, no sé si se ve mucho, pues vemos a ver un engrosamiento, por ejemplo, del apéndice. En la primera vemos que tiene más de 12 milímetros, ahí ya estamos frente a un criterio para decir que el paciente tiene apendicitis, y en la de abajo igualmente tiene un engrosamiento de sus paredes. Digamos que cuáles son las ventajas y las desventajas de esta tomografía. Las ventajas, el tiempo, realmente el tiempo es muy corto, la disponibilidad de los hospitales para este diagnóstico, que el reporte se demore un poquito,
pues puede ser, pero digamos que hay bastante disponibilidad para hacer este examen. Obviamente que es bastante detallada la anatomía, por tanto podemos identificar hallazgos secundarios, complicaciones que nos pueden dar un indicio de qué es lo que está pasando. Y obviamente pues nos da esa posibilidad de dar un diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la desventaja? Obviamente la exposición a la radiación y los riesgos que tenga que ver con la administración de contraste. Un paciente que sea alérgico al contraste, pues le generamos una complicación mayor en este paciente. Pásale, por favor. Y bueno, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 89%. El otro que tenemos, pues, es la ultrasonografía. Es bastante parecido, digamos, lo que podemos encontrar. El diámetro, pues, mayor a 6 milímetros. Podemos ver alteraciones, pues, en la grasa periapendicular, ausencia de gas en la luz apendicular. La podemos ver lo que es el fecalito, o pues que ya haya líquido libre, pues, en la cavidad como tal. Entonces, en esa imagen, por ejemplo, la A, pues, podemos ver que está engrosado, tiene un diámetro de 13 milímetros, pues, lo que es el apéndice cecal. Y en la segunda, pues vamos a ver que ya hay alteración, digamos, en la grasa, pues que está adyacente, que sería pues el simbolito, pues que está ahí. Pasa el proceso. Digamos que, bueno, algo importante frente a lo anterior es, digamos, las ventajas y las desventajas. Una desventaja de esto es que no es exposición a la radiación, igual que el anterior, el tiempo es realmente muy corto, hay bastante disponibilidad, no necesariamente necesita preparación del paciente y no es invasivo. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que depende mucho como del operador y esa evaluación es bastante limitada en caso de que haya de pronto gas intestinal que esté superpuesto a la imagen, que haya de pronto mucho tejido adiposo o que el paciente pues está en embarazo. Las guías nos dicen que combinar el ultrasonido y la clínica mejora bastante la sensibilidad y la especificidad, incluso reemplazando pues el TAC. Pero sí nos dice que si el paciente tiene clínica inespecífica, pero es como constante con ese dolor, pero los paraclínicos están normales, podemos hacer el TAC. La guía nos habla bastante sobre estas escalas. Como sabemos, realmente hay muchas escalas para ver la apendicitis. Podemos el EIR, el Alvarado, la Ripasa y el ASC. La Ripasa realmente no la usamos nosotros porque esta fue creada más que todo para pacientes asiáticos. Por tanto, hay muchísimo sesgo para nosotros los pacientes occidentales. Pero podemos encontrar las tres anteriores. ¿Qué nos dice la guía antes de hablar de las escalas? Que es mejor estratificar el riesgo de forma individualizada. Es decir, que los puntajes son suficientemente sensibles, que nos disminuyen la necesidad de estudios de cirugía, pero es mejor individualizar al paciente. También nos dice que en las mujeres embarazadas no solo nos basamos con hacer el diagnóstico clínico, sino que siempre tenemos que pedir los paraclínicos. ¿Qué nos habla de la guía sobre la escala de Alvarado? Que digamos que la puntuación no es lo suficientemente específica para diagnosticar apendicitis, no debería usarse para confirmar la apendicitis en los adultos, se podría usar en casos para reducir, digamos, la duración de la estancia hospitalaria en el servicio de urgencias y que realmente podría ser buena cuando el puntaje es menor a 5. Entonces, ahí sí nos podría excluir que realmente el paciente no tiene apendicitis. Entonces, como podemos ver en la imagen, que nos evalúan los síntomas, los signos, los laboratorios, y de acuerdo a ese puntaje de los pacientes nos dice si tiene un riesgo bajo cuando es de 0 a 3, entonces hay que observar al paciente de manera ambulatoria, lo que dice la escala. De 4 a 7 es un riesgo ya medio, moderado, entonces aquí hay que hacer ya una imagen diagnóstica, y mayores a 7 ya es una evaluación quirúrgica como tal. En cambio, ¿qué nos dice la guía? Que realmente la escala de EIR es bastante sensible, tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 63%. Entonces, realmente nos dice que es muchísimo mejor usar la escala de EIR o la de AS, que es la que se ve en la derecha, frente a la que encontramos en Alvarado. ¿Qué nos evalúa la EIR? Igual me pareció a la anterior, síntomas, signos laboratorios, solo que es un poco más específica o nos divide, digamos, cada parámetro mejor y así nos da un puntaje, pues, digamos, más característico. Entonces nos dice que si tenemos puntajes de 1 a 4 es una baja probabilidad, por tanto se puede hacer seguimiento de estos pacientes. Un puntaje de 5 a 8 ya es indeterminado, es decir, no estamos diciendo que no tiene apendicitis, estamos diciendo que puede que lo tenga, entonces mejor mandar una imagen de estudio, pues, para confirmarlo.
Y ya la alta probabilidad ya es un puntaje de 7 a 10, que ya nos dice definitivamente este paciente necesita una cirugía, una apendicectomía. Y la escala de AS, que es la que vemos a la derecha, se llama pues que es la puntuación de apendicitis en adultos. Entonces esto nos estratifica a los pacientes en 3 grandes grupos: riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Riesgo bajo pues básicamente son puntajes menores a 11, riesgo intermedio son puntajes de 11 a 15 y un puntaje ya, digamos, un riesgo mayor a ese paciente de tener apendicitis, pues obviamente ya es 16. Entonces, es una herramienta bastante confiable, más que todo para la estratificación de los pacientes, lo que hace que haya una baja tasa pues, de apendicectomías negativas. Entonces, frente a estas 3 que podemos ver, realmente las 2 más importantes son la AIR-Score y el AS, según los criterios de Jerusalén. Nos reduce la necesidad de estudios de imagen y las admisiones hospitalarias en grupos de riesgo bajo o intermedio. Bueno, y para terminar con lo de los diagnósticos o con lo que tiene que ver respecto al diagnóstico, quisimos incluir como lo que son los diagnósticos diferenciales. En especial porque, pues como podemos ver ahora en la epidemiología, muchas veces las mujeres suelen complicarse más cuando están presentando esta patología o suelen tener un sesgo mayor en cuanto a dar el diagnóstico. Entonces tenemos aquí que los pacientes pueden cursar con cistitis o una infección de vías urinarias. Tenemos lo que es un embarazo ectópico, las EPIs, que dentro de las EPIs pues tenemos otras 5 clasificaciones de enfermedades: salpingitis, oforitis, podemos tener por un absceso tubovárico. A lo que queríamos llegar como con los diagnósticos diferenciales es que igual sí es muy útil en ocasiones, además del examen físico, como los laboratorios que pueda pedir el paciente. O sea, en una mujer sería ideal también igual pedir un parcial de orina, por ejemplo, o una beta, teniendo en cuenta que pues si es una mujer en edad reproductiva y que puede tener estos diferenciales, que incluso muchos de estos diferenciales, además ginecológicos, suelen también ser urgencias médicas o emergencias médicas, pueden ser de acuerdo a una torsión ovárica o, bueno, digamos, un quiste hemorrágico roto, un quiste hemorrágico, perdón. Entonces, como tener en cuenta estos diagnósticos en cuanto a este grupo poblacional, por así decirlo. Bueno, ahora pues para hablar del manejo, pues realmente la guía pues lo divide en 2 secciones: un manejo no quirúrgico y un manejo quirúrgico. Realmente el manejo no quirúrgico, pues, o sea, los multiestudios que ellos evaluaron, pues, para este consenso realmente arrojan como hallazgos mixtos, es decir, tanto estudios positivos como estudios negativos. Entonces, pues, realmente el beneficio, pues, del manejo no quirúrgico, pues, es como controversial en ese sentido. Ellos, pues, básicamente sugieren pues sí, sugieren pues usar este manejo no quirúrgico pues en una población pues muy estricta, en el cual pues primero pues debe ser una apendicitis pues no complicada, ¿sí? Y que realmente la causa de no sé, es una causa diferente a un fecalito. ¿Por qué? Porque realmente ante pues estos hallazgos, pues el riesgo de recidiva o recurrencia pues de una apendicitis va a aumentar de aquí a 5 años en un 40%. Y además de que si la causa es un fecalito, pues realmente la falla pues terapéutica corre el riesgo pues de no pues hacer ningún beneficio. ¿Sí? Bueno. Y con el manejo pues, quirúrgico, pues realmente están 2 cuestiones: si hacerlo vía abierta o hacerlo vía laparoscópica. Pues realmente el manejo de la apendicitis inició como una cirugía pues, de vía abierta, en el cual pues los beneficios pues, de este método es que era de bajo gasto, que la recurrencia de abscesos era menor. Sin embargo, la complicación de ese procedimiento era que aumentaba la tasa de infección del sitio operatorio y el tratamiento pues, del dolor posterior a la cirugía, por lo cual se intentó, pues se instauró pues, el método laparoscópico, que disminuía tanto
la tasa sobre las infecciones del sitio operatorio, disminuía el dolor. Sin embargo, el problema con el método quirúrgico es que realmente, con el método laparoscópico es que aumenta el riesgo de abscesos pues, periapendiculares. Entonces, pues realmente hay que individualizar pues, el manejo quirúrgico pues, de cada paciente y pues realmente también otra cuestión es el tiempo en el cual pues, debe hacerse pues, el acto quirúrgico. La guía recomienda es que inicialmente nunca se debe atrasar pues el procedimiento quirúrgico independientemente pues del diagnóstico, porque pues este va a depender pues de lo que ya hablamos, que es sobre el retraso del diagnóstico y pues y de la instauración del cuadro clínico. Entonces pues ellos recomiendan que si el cuadro clínico realmente es muy agudo y la sospecha es muy probable para apendicitis, pues realmente me da como un tiempo para estudiar la probabilidad de la fase en la que se encuentre pues esta apendicitis, en la cual pues si es no complicado pues lo sugieren pues vía laparoscópica, y si es perforada o pues con flemón, pues bueno, es otra cuestión, porque realmente el proceso pues con flemón pues realmente no tiene una indicación quirúrgica. Sin embargo, pues esta guía recomienda que si está la experticia pues, o el entrenamiento necesario ante en los casos de apendicitis pues con flemón, pues sí se puede llevar a cabo. Si no, pues realmente pues entramos en el tema de que debe ser un manejo conservador, ¿ok? Bueno, y ya por último tenemos como básicamente las complicaciones de lo que es pues la apendicitis aguda. Entonces, tenemos que de entrada para que empiece las complicaciones se va a dar lo que es una perforación. Entonces, el primero que vamos a tener es la peritonitis, que básicamente se define como la inflamación general o localizada de la membrana peritoneal. Y esto va a ser secundario a, dale a la siguiente, secundario a irritación química, o se puede dar por irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o necrosis local. Entonces tenemos que, pues yo las dividí, digamos, en estos grupos. En caso de invasión bacteriana podemos tener la peritonitis por una apendicitis perforada, pues como ya lo mencioné, o por una diverticulitis perforada, que esto pues también me puede dar una peritonitis y también va a ser por invasión. Tenemos la irritación química, que esta se puede dar por una úlcera gástrica perforada o por una pancreatitis, teniendo en cuenta que en la inflamación del páncreas empieza a liberar enzimas pancreáticas que estas pueden llegar a ser irritables y en esta forma causan esta inflamación en el peritoneo. Y lo que es la necrosis local, que eso ya se puede dar por una obstrucción intestinal o una hernia que está estrangulada, que igual también me puede generar la misma obstrucción, y todo ese tejido me va a empezar a generar necrosis, que a su vez, pues ese tejido necrótico me va a generar toda esa inflamación en el peritoneo. Las manifestaciones clínicas, pues ya como las pueden apreciar todas ahí, pero si las queremos, digamos, englobar en una sintomatología, podemos decir que, como había mencionado mi compañera atrasito, va a dar síntomas de abdomen agudo y además síntomas constitucionales, porque ya vamos a tener como una respuesta inflamatoria sistémica aguda. Entonces, todos estos conjuntos de síntomas, pues son los que van a derivar la peritonitis. Y por último tenemos lo que es el diagnóstico y el manejo, que bueno, pues para el diagnóstico claramente la anamnesia y el examen físico siempre van a ser importantes, teniendo en cuenta lo que pues dice a continuación y lo que también había mencionado mi compañera, que son los signos de irritación peritoneal. Tenemos muchos signos que pues ya mi compañero los mencionó todos, no creo que sea necesario volverlos a mencionar. Sin embargo, a la hora de tener un paciente que tiene esta complicación, estos signos van a estar muy presentes, o sea, van a ser muy positivos. Entonces, claramente no hay necesidad de aplicarles todos, porque lo único que va a uno a generar es darle más dolor al paciente y pues no es necesario. Con tres bastante importantes como son el signo de McBurney, el signo de rebote, el signo
de Dunphy. Con generar estos tres que sean bastante positivos, el de Murphy, son más que necesarios para pues comprobar de que el paciente ya tiene un abdomen agudo, ¿no? Básicamente porque además, pues como sabemos, al igual que la apendicitis, la peritonitis, pues da un abdomen agudo. Y pues no está de más igualmente lo de las imágenes y, y los exámenes de sangre, claramente. Luego tenemos otra complicación que es el plastrón apendicular. En cuanto al plastrón apendicular, pues tenemos de que esto va a ser una variante en la que la evolución de la apendicitis como enfermedad va a generar que los órganos adyacentes o los tejidos que están alrededor de, en este caso, el apéndice, se emplastronen o se junten y básicamente generen un bloqueo del proceso infeccioso o de este desarrollo inflamatorio, básicamente. En el que pues están incluidos, como dice ahí o lo mencionan, los intestinos y el epíplodo, ¿no? Como órganos adyacentes que pues van a generar esta condición de plastrón. Dale la siguiente. Entonces, para tener muy en cuenta con el plastrón apendicular, tenemos que va a tener, digamos, estas tres características. Va a haber una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha palpable, uno a la palpación profunda puede sentir esta masa. Va a haber un cuadro sugestivo de apendicitis aguda porque pues va a ser esa la patología que básicamente generó su masa. Y además tiene la condición de que tiene varios días de evolución. Normalmente los pacientes que se emplastronan, igual ahorita vamos a ver unos datos epidemiológicos que me parecen muy importantes, pero los pacientes que emplastronan pues suelen tener cuadros de apendicitis aguda de aproximadamente entre 5 y 7 días, o sea, son pacientes que llevan, digamos, por lo menos una semana con el dolor, y estos pacientes que ingresan refiriendo de que el dolor estuvo cesando, o sea, que ellos fueron a la farmacia, se tomaban cualquier medicamento para el dolor y el dolor cesaba, pero que otra vez comenzaba, y digamos que tienen ese cuadro clínico, por así decirlo, que es como característico de este proceso de plastrón. Y además de eso, hay dos términos, digamos que muy importantes para tener en cuenta, que engloba, digamos, esta condición, que es flemón apendicular y absceso apendicular. El flemón apendicular se le denomina a como el junte, pues, o la unión del epiplón de asas del intestino delgado, que suele ser el ilion terminal, que es el que está más proximal o más cerca a lo que es el apéndice, el colon y pues claramente el apéndice inflamado. Entonces, todas estas estructuras conjuntas es lo que se denomina como flemón apendicular. Y si este proceso se da, que este va a generar el plastrón, y además avanza, digamos que no tiene un control adecuado, precoz, por así decirlo, u oportuno, toda esta cavidad se va a llenar de pus por el mismo proceso inflamatorio del apéndice, y esto va a llegar a generar lo que es el absceso apendicular, que es, digamos que por eso está como con esa unión, porque de un flemón apendicular se puede generar un absceso de acuerdo a su evolución. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta por lo mismo, porque pues ya después va a generar un absceso y esa complicación va a generar que, digamos, ya por ejemplo, en el posoperatorio del paciente deba cubrirse un largo tiempo con antibiótico como para mitigar el riesgo de una reinfección. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, hay unos datos epidemiológicos pues importantes que considero. Ya hablando de que en lo general, como había mencionado mi compañero Daniel, la apendicitis aguda se va a presentar entre el 7 y 10% de la población en general. El plastrón apendicular se va a desarrollar en el 2 al 7% de estos pacientes. ¿A qué quiero llegar con esto? De que es muy poco frecuente de que los pacientes, digamos, se emplastronen. Una de las principales causas, como lo mencioné, pues puede ser el retraso en la consulta, los diagnósticos erróneos o el retraso en el tratamiento quirúrgico. Pues todo esto básicamente ya se los mencioné. Las manifestaciones clínicas, pues ya les mencioné de que el cuadro inflamatorio apendicular suele ser extenso de varios días, no suele ser tan agudo como en un proceso normal.
va a haber una masa palpable al examen físico. Y, bueno, y otra cosa muy importante es que no va a haber evidencia de peritonitis. ¿A qué se quiere llegar con esto? De que el dolor del paciente va a ser más generalizado que local. O sea, en el plastrón, pues como les mencioné, va a sentir la masa. En la peritonitis el dolor va a estar por todo lado donde usted toque al paciente. En cuanto al diagnóstico y al manejo, pues tenemos que la ecografía es muy importante teniendo en cuenta de que nos puede mostrar esa misma masa. Y en cuanto al TAC, la importancia o la diferencia que va a haber entre una y la otra es que el TAC va a ser mucho más específico en determinar si es un flemón o un absceso. Teniendo en cuenta que el flemón se va a ver como una masa inflamatoria sólida que no tiene un gas, extraluminal y tiene un contenido líquido que va dentro de las asas intestinales. Por el otro lado, el absceso es una estructura más hipodensa que va a tener una heterogeneidad variable y puede o no tener burbujas de gas, con la diferencia de que esta va a tener en su interior un patrón líquido pues dominante que va a corresponder básicamente al pus o a toda esta secreción purulenta. Y en cuanto al manejo, pues vamos a tener igual a un manejo que puede ser quirúrgico o no quirúrgico. En cuanto al manejo no quirúrgico del plastrón, pues es también muy controversial. Se puede dar manejo con antibiótico-terapia de 7 a 10 días. En caso de que se haya formado un absceso, pues hay que drenar el absceso de manera percutánea y posterior a eso, igualmente, pues el paciente va a requerir una apendicectomía normalmente. Y en cuanto al manejo quirúrgico, pues claramente es realizar liberación de plastrón, liberar todas las asas, liberar todo, digamos, todas estas estructuras que se conjuntaron, por así decirlo, para limitar este proceso inflamatorio. Pues está indicado claramente además cuando el manejo no quirúrgico falla y pues tiene digamos que unas desventajas y es que pues pueden haber fístulas o heridas que se pueden generar a los órganos adyacentes al liberar pues este mismo plastrón. Y ya eso es básicamente tener en cuenta, además de que pues, los pacientes generalmente cuando salen del posoperatorio estas complicaciones van a recibir manejo antibiótico aproximadamente una semana, entre 1 o 2 semanas van a recibir antibiótico. Antibiótico, ¿qué tipo de antibiótico? Pues va a ser antibiótico de amplio espectro o varios antibióticos, teniendo en cuenta que pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación con metronidazol o antibióticos además que incluyan anaerobios. Y en caso de hacerse un cultivo que salgan organismos meticilino resistentes, pues usar vancomicina, ¿no? Ese tipo de antibióticos. Y ya, sí, ¿no? Y ya, yo creo que... Bueno, muy buena revisión. Me gustó mucho la revisión. Indudablemente tocaron todos los puntos. La importancia de realmente cómo está manejando la apendicitis es como está aquí. O sea, lo de las guías de Jerusalén, prácticamente las guías del manejo de apendicitis, el estudio de la revisión más grande que hay en apendicitis. La importancia de las imágenes, el uso de la ecografía fundamental, los hallazgos ecográficos, el uso de las imágenes, el uso del TAC, el uso de las diferentes escalas, ¿no? El AS, que ustedes no lo conocían, la ripasa, indudablemente en algunas partes trata de utilizarse y realmente es más aplicación a la población asiática y tenemos el varado que realmente tiene menos aplicabilidad, pero sigue siendo algo de valor. El manejo, indudablemente, el manejo médico cabe en un determinado grupo de pacientes. El manejo del plastrón sí, en cierta forma, algo faltó. Es que uno puede darle manejo. Anteriormente el plastrón depende del paciente es menor de 40 o mayor de 40 años y estudios posteriores. El plastrón es un proceso inflamatorio. Realmente se le da manejo médico de 7 a 14 días de manejo antibiótico. Si el paciente responde independiente, no hay que operarlo, no es antes hay que operarlo. Existía anteriormente en la década de los 80 lo que se llamaba apendicectomía de intervalo, pero eso realmente cambió. Algo que se ve es que el paciente se le puede dar manejo médico, manejo antibiótico y seguimiento, y hacerle posteriormente una colonoscopia. O sea, hacer una colonoscopia entre las 4 a las 6 semanas posterior, porque los diagnósticos diferenciales son las lesiones tumorales en ciego que puedan dar signos parecidos a las apendicitis.
Entonces, ¿y cuál es operar de los trastornos? Los pacientes que se tornan sintomáticos. Si el paciente no está sintomático, realmente en su seguimiento persiste asintomático, se le puede dar manejo médico. Pero la presencia del fecalito es importante. Pero ustedes deciden paciente con manejo médico con fecalito, indudablemente está el fecalito, que es la causa de obstrucción. Y no eliminar el fecalito, sin lugar a duda va a tener un porcentaje más alto de recaída del paciente. Pues el trastorno se maneja en esa forma. Pero el resto pienso que todos, me gustó la revisión indudablemente de las guías de Jerusalén, de lo que actualmente se está manejando, del valor de la ecografía. Cada vez hay que hacer más ecografías. Miren que el TAC es un excelente, es el que más alta sensibilidad y especificidad tiene entre los métodos diagnósticos. En este momento no hay que hacerlo con contraste. Uno puede hacer un TAC simple, pero uno le pide ya es un TAC simple con cortes finos a nivel apendicular. E indudablemente tiene una buena sensibilidad y especificidad también para el diagnóstico de apendicitis. Pero prácticamente me gustó mucho, el cuadro clínico es importante. Aquí realmente la parte de la guía de Jerusalén se basa mucho por las edades. Si es menor o mayor de 40 años, siempre lo mismo. Más de 40 años siempre están pensando en diagnóstico diferencial de tipo tumorales, pero piden más tomografía y estudios de imágenes que en pacientes menores de 40 años. Pero no, muy bien la revisión. No sé, preguntas, ya que nos quedan 10 minutos, 8 minutos. Preguntas, comentarios. Yo tenía una pregunta con respecto a la escala de Alvarado. Pues, hasta donde yo tenía entendido era como la más enfocada a la población colombiana, porque se creó acá, ¿no? O sea, nació acá. No. Pero, o sea, ya no se utiliza, o sea, es mejor utilizar la del AR y el DIELAS. El AIR, no, el RIPASA es más veces el ASA y el AS y el AIR. Tiene mayor sensibilidad específica. Lo que contesten los expositores. Pregunta para expositores. Es que Alvarado es colombiano, ¿no? Entonces eso dicen que es más para el país colombiano, pero es más rápido el minuto de Nueva York. Pregunta y respuesta a los expositores. O sea, la pregunta que hizo mi compañero. Ajá. No, pues realmente, como dije, realmente la guía de Jerusalén dice que el Alvarado ya casi no se usa. Exacto. Realmente la mejor sería la AIR o el AS. Exacto. Es una de las cosas que quería que revisaran, porque es que en toda parte quieren meter un Alvarado. Realmente el Alvarado no es superior a las otras. Y es una revisión muy grande. Si ustedes ven las guías de Jerusalén, es una revisión enorme. Una revisión grandísima, la literatura. Prácticamente hay unas guías que en este momento están manejando y que llegó a la conclusión indudablemente que de todos los criterios de diagnóstico de mayor sensibilidad, menor es la escala de Alvarado. Pero miren que la escala de Alvarado y todas estas escalas indudablemente se da al cuadro clínico, ¿no? Como a la triada de Murphy. No la confunden con el síndrome de Murphy, ¿no? Una cual la triada de Murphy. Aparte del dolor migratorio, náusea, vómito y dolor en la fosa ilíaca derecha. Pero prácticamente es el cuadro. Pero es que es verdad, es que el diagnóstico de apendicitis, el temor es el riesgo de peritonitis. No sé, ¿te contestó tu pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, no, lo felicito. Entonces, el otro lunes revisamos pancreatitis, ¿no? La última revisión del año. Vale, doc. Sí, aún sea virtual, traigan buñuelos y... buñuelos y... Natilla. Bueno, muy bien, ¿no? Nos vemos entonces el viernes. No sé si pueda ir porque el viernes van a hacer una ablación por neurofrecuencia, entonces no sé si pueda ir el viernes. Yo les estaré informando si puedo o no puedo ir. ¿Listo? Listo, quedamos atentos. Muchísimas Bueno, gracias. Muy bien. Feliz noche, que la pasen muy bueno, chévere. Muy bacana la revisión. Venga, les pregunto, ¿por qué se quejan tanto la gente de las revisiones por internet? Me parece que las revisiones por internet son buenas, o sea, me parece que hay una participación más grande, no sé. No, pues igual como yo le dije a usted, doc, yo no creo que haya sido de nuestro grupo que fue esa queja, por eso yo le dije como que nosotros no teníamos ningún problema en verlas virtual. De pronto habría el otro grupo o algo así, no sé, pero pues perfecto, no, pero vamos a ver presenciales, ¿no? Y el día de reunión va a ser viernes. Pues sería ya la de enero, ¿no? Sí, claro, en enero empezamos otra vez el proceso.
No, ahora Listo. estamos en ambiente navideño. Excelente, Doc. Bueno, me alegra mucho. Feliz Listo, noche. feliz noche para todos. Vayan a estudiar y a rezar. Hasta luego. Hasta luego.